Hola amigos, ¿cómo están? Baruch Hashem, estoy de vuelta con ustedes en el canal para seguir compartiendo un poco de Divrei Torah. Hoy quiero traerles un tema interesante y es ¿qué significa la ética en el pueblo judío? O cómo se interpreta la ética en el pueblo judío, y lo vamos a entender a través del idioma hebreo, ¿ok? El hebreo, como sabemos, es Sfat HaKodesh, la Shon HaKodesh, la lengua sagrada. Con el idioma hebreo se creó el mundo, ¿ok? Y eso es un tema aparte que es muy interesante estudiar, pero desde el hebreo se pueden entender muchísimas cosas en el simple uso de una palabra y la forma como se aplica en varios contextos del Tanaj, es decir, de la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, la Torá, los profetas y los escritos. Podemos entender a qué se refiere la Torá cuando usa la palabra musar o cuando usa la palabra ética. ¿Ok? La forma en cómo se entiende en el español esta palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a partir desde, como ya dijimos, la palabra musar. Musar ética, que también, según el contexto, significa reprimenda, ¿ok? ¿Y cuál es la raíz de esta palabra? En el contexto de la Torá y los Nevi'im y los Ketuvim, la raíz de esta palabra tiene dos usos, o se usan dos tipos de raíces, dos tipos de fuentes de la palabra musar. Uno, en algunas veces se usa la palabra lasur, que tiene muchos significados, que es o apartarse, o desviarse, o dirigirse, o venir a algún lugar, o irse de algún lugar, o dejar algún lugar, abandonar algún lugar. Y eso lo entendemos muchas veces, lo podemos entender en un versículo que decimos muchas veces en un salmo que hablamos en Shabbat, Sur Merah. ¿Ok? Sur Merah es aléjate del mal, vete del mal, aparte del mal. ¿Ok? Y también tenemos otra raíz que muchas veces se usa en el Tanaj y es la palabra leyaser. ¿Ok? Que sería la raíz de la palabra también isur, sufrimiento. Y como lo vemos, tienes una conexión directa como se traduce muchas veces en la Torah la palabra musar, que es reprimenda. ¿Ok? Entonces, la intención del musar siempre tiene que ver con un mensaje que se quiere dar para evitar que algo negativo pase. Y eso lo entendemos también de la misma palabra musar. Dentro de la palabra musar tenemos la palabra meser, que significa mensaje. Mensaje es la intención que tenemos para dar para que la persona a la que se le da el mensaje encuentre el camino correcto, ¿ok? Y otro tema muy interesante, y es que también la palabra isur, que significa prohibición, incluye la palabra sur, remover, ¿ok? Entendemos que en la Torá hay 365 misbot lota hace, que en general son prohibiciones, cosas que no podemos hacer. Y ahora vamos a entender cuál es el sentido de esto, ¿ok? Del entendimiento de la ética del musar judío, entendemos entonces que es para transmitir un mensaje. Y a veces para dar ese mensaje eh, queremos ocasionar que la persona que lo recibe tenga algún tipo de un sufrimiento, ¿ok? Cuando hablamos de sufrimiento no estamos hablando de maltratar a alguna persona, sino que por lo general cuando alguien le prohíbe algo a otra persona, o un padre le prohíbe a su hijo algo, genera un tipo de sufrimiento en el hijo. Cuando el Kadosh Baruj Hu nos da isurim, nos da prohibiciones, cosas que no tenemos que hacer, quizás nuestro instinto nos lleva a decir, ¿por qué no tenemos prohibido esto? Pero resulta que Akadosh Baruj Hu lo prohibió por algo. Nos genera algún tipo de sufrimiento el hecho de que tenemos que dejar de hacer cosas que quisiéramos hacer. ¿Ok? Entonces, en la ética, tiene incluido en él esa intención de apartarnos de algo. El isur te aparta, la prohibición te aparta de algo. ¿Ok? Y también cuando se usa la palabra musar, ética, en el contexto de la Torá, y se usa desde la perspectiva de la sur, entendemos que la intención es no solamente que te apartes de él, sino que te remuevas, que quites algo. Y eso se entiende de el ifil, de la conjugación del verbo la sur, pero en otro contexto, y es leasir, que significa remover, sacar. Es decir, cuando la ética se aplica desde la Torá, la intención es hacer algún tipo de reprimenda que genera algún tipo de sufrimiento en la persona que lo recibe para que remueva algo, para que se aparte de algo que le va a ocasionar un mal. El musar en la Torá, la ética en la Torá, tiene la intención de, a través de, como dijimos, de sufrimiento, hacernos mejores personas. ¿Ok? Entonces, cuando decimos sur merah, aparte del mal, como ya dijimos en el pasuk que recitamos de Teilim en Shabbat, estamos intentando decir, aparte de algo que te va a evitar también un sufrimiento.
Cuando tú aplicas un sufrimiento menor, en algún momento a través de transmitir musar ética, como dice Michelet, Shema veni musar avija, escucha, hijo mío, la ética de tu padre, la reprimenda de tu padre, porque la intención es que si tú escuchas la reprimenda del padre, esa reprimenda te va a generar un sufrimiento pequeño que te puede apartar, sin ninguna duda, de un gran sufrimiento aparte. ¿Por qué? Muchas veces la ética no la aprendemos a través del buen camino, que es el camino de la reprimenda de alguien que te quiere, sino que a veces decidimos no escuchar a nuestro padre, a nuestro Kadosh Baruj Hu, o al rabino o al consejero que tenemos, decidimos no escuchar y al final terminamos aprendiendo las cosas que deberíamos haber aprendido a través de sufrimientos mucho más fuertes que nos vienen porque cometimos el error que no debíamos haber cometido y terminamos cayendo. Entonces, el mensaje está muy bonito. La Torá tiene isurim, tiene prohibiciones que nos apartan de cosas que Akadosh Baruj Hu sabe. Muchas veces nosotros no entendemos, pero Akadosh Baruj Hu sí sabe que eso que Él nos prohibió es para nuestro bien. Y cuando nosotros decidimos escuchar, Shema, vení, escucha, hijo mío, Akadosh Baruj Hu nos dice a nosotros, Musara vieja, la ética de tu padre, nos lo está diciendo por una razón especial y particular. No por querer maltratar o dañar a sus hijos, sino porque sabe que cada cosa que él creó la creó con una forma y una intención. Y que cuando nos aparta de algo es porque no es apto o adecuado para nosotros. Que sea la voluntad que escuchemos la ética que nos transmite nuestro Padre que está en los cielos y también nuestros maestros, nuestros padres, digamos que los que nos criaron, los que nos crían, y que podamos encontrar el buen camino sin necesidad de llegar a sufrimientos mucho más fuertes que nos podrán hacer mucho más dolor. Nos vemos en la próxima Bezrat Hashem.